Ivonne Melgar, que va a descabezar la prensa nacional. Ivonne Melgar, ¿cómo te va? Muy bien, ¿Qué tal Vianey? tus vacaciones? Excelentes, verdaderamente, con muchas posibilidades para decir, vale la pena desmañanarme de nueva cuenta. Sí, ya Tú recargaste disfrutas energía. muchas energías. Oye, gracias a Juan Pablo Reyes. No, que estuvo aquí en muchísimas tu gracias lugar. a Juan Pablo Reyes que hace suyo este espacio, y eso es lo que agradecemos, Sí. que muchos de nuestros colegas y él por delante pues hagan suyo este espacio y nos permitan una rehabilitación mínima. Ivonne Pero ya Melgar, estamos aquí. y tú dijiste, solamente la grilla se da en la política. No, bueno. Hoy se da en todas partes. En todas partes. Desde todos los frentes, muy grillosa nuestra prensa con alcance nacional, y excelente nota hoy la que le da la principal a Excelsior, destacando que las diferencias agrietan a la iglesia. Los jerarcas niegan pugna interna, pero los expertos, los especialistas, los estudiosos en el movimiento del clero católico en México ven en los discursos del Papa un diagnóstico sobre el clero por las sucesiones en el episcopado. Y es nuestro colega Iván Saldaña, quien arma esta investigación. La verdad, yo se la recomiendo mucho para entender los pasos por venir en el alto clero católico. Destaca y cita a Bernardo Barranco y a Roberto Blancarte, que son expertos en temas religiosos, y para ellos existe una división en la jerarquía católica del país expresada en desacuerdos, jaloneos y pugnas. Dice que para ambos investigadores el principal distanciamiento se materializa entre la conferencia del episcopado mexicano, pues que tendría como una de sus figuras centrales a Alberto Suárez Inda, que es de alguna manera pues el obispo michoacano y el más cercano al Papa Francisco, y la Arquidiócesis Primada de México con pues el arzobispo Norberto Rivera como uno de sus líderes. Frente a esta supuesta pugna señalada por los especialistas, el obispo Eugenio Lira Rugarcia, secretario general del SEM, y el propio cardenal Alberto Suárez Inda, pues reconocen que efectivamente hay desacuerdos, pero no asumen que se trate de una división interna. No recuerda en esta nota el periódico Excelsior que el 13 de febrero el Papa Francisco, en su primer día de visita en México, dijo que si los mexicanos tenían que pelearse, se pelearan, y si tenían cosas que decirse, se las deberían decir, pero como hombres. Esto ante en el mensaje que dio ante la jerarquía católica, ante los obispos, y les pidió que de esa manera, diciéndose la verdad, mantuvieran la unidad del cuerpo episcopal. Vianey, Barranco y Blancarte consideran que ese mensaje del Papa fue directo y claro, y le daba un diagnóstico a los mexicanos sobre lo que el Papa piensa de la jerarquía católica. Habrá sucesión en abril en el SEM, y pues esto contará, estas pugnas contarán de acuerdo con los estudiosos del tema. Pero pues entonces les entró por un oído y les salió por otro las palabras del Papa. Obvio. Y Gatito Ternurita, ¿quién creía que no? ¿Cómo? No, bueno, o sea, obvio les entró y les salió. Incluso la nota, que es muy buena en esta reconstrucción de las pugnas, no cita, Vianey, que en algún momento el editorial Desde la Fe de la Arquidiócesis habló de los errores de logística en la visita del Papa y dijo que había habido protagonismo en sus organizadores, y otro editorial, también Desde la Fe, el 6 de marzo, cuestionó que las palabras improvisadas del Santo Padre, porque efectivamente improvisó esto de háblense como hombres y resuelvan sus problemas como hombres. De acuerdo con este editorial, esas palabras improvisadas de Francisco quizá respondían a un mal consejo de alguien cercano a él, pues que lo habría, de acuerdo con este editorial, lo habría cilindreado. No habría cilindrado, que llaman. Muy bien. Vianey, otra nota terrible que es parte de nuestras portadas, y cómo no serlo, si es realmente una nota trágica que está revelando el poder destructor del terrorismo en todos los puntos del continente, es lo que ocurrió lamentablemente en Pakistán. Un ataque bomba dejó un saldo preliminar de 69 muertos y 340 heridos. La mayoría de las víctimas son niños, pues de acuerdo con autoridades locales, un talibán suicida se hizo estallar en el área de juegos para niños de un parque,
donde familias cristianas celebraban la Pascua. México se unió a la condena internacional. ¿Y qué más nos tienes? ¿La iglesia sigue siendo protagonista? Sigue siendo protagonista en los temas. Ovaciones nos señala otro bonito editorial del semanario Desde la Fe, que es el órgano pues oficial de la alta jerarquía católica, y nos dice que con mota hay problemas de salud. Eso dice el editorial, porque los jóvenes serían los primeros afectados. Esto pues la postura política de la Iglesia Católica frente a la despenalización que se discute en las cámaras. Pide, por lo tanto, tomar decisiones con responsabilidad, señalando que hay muchas investigaciones que habría hecho suyas recientemente en un foro en la Universidad Pontificia Norberto Rivera, señalando que muchas investigaciones científicas demuestran la inconveniencia de promover la legalización de la marihuana. Sobre el mismo tema, pero en atención a estudios universitarios, a investigaciones académicas, La Jornada le da su titular hoy con las palabras de fracaso en la política mundial en contra de las drogas. Es la Universidad de Hopkins y el Instituto de Lancet quienes estarían advirtiendo que provoca esta criminalización de la droga abusos y violencia letal. Por lo tanto, aconsejan despenalizar enervantes. México considera el estudio es un ejemplo en el disparo de los homicidios tras aplicar la respuesta militar. En una añeja entrevista que se incluye en este estudio, se muestra que Richard Nixon, en algún momento presidente de Estados Unidos, lanzó su guerra contra las drogas con fines políticos para reprimir a opositores en el continente. Avanza pues, Vianey, este debate de que es importante despenalizar. Lo habíamos dicho en nuestras últimas intervenciones antes de la Semana Santa, que también los políticos y los funcionarios están corriendo de manera gradual hacia este discurso de la despenalización. Lo escuchábamos en el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, lo escuchábamos en el presidente del Senado de filiación panista Roberto Gil Suar, lo hemos escuchado sin duda en el gobierno capitalino con Miguel Mancera, y bueno, ahí está la posición también académica que se destaca como nota de primera plana en La Jornada. En otros asuntos, en la búsqueda de respuestas frente al crimen organizado, hoy el Universal consigna declaraciones de una entrevista exclusiva con el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, que en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, adelanta a este periódico que buscan los gobernadores crear una base nacional de ADN, lanzan un proyecto para fortalecer así la lucha anticrimen. El objetivo, que cada estado cada entidad cuente con esta herramienta, dice el mandatario mexiquense, quien señala que los principales responsables de la seguridad nacional y los gobiernos estatales podrán generar un verdadero sistema de inteligencia a efecto de disminuir las tareas delincuenciales. Las gestiones de la CONAGO, ¿lo has oído? Tal vez sea eso. Yo creo que es un espacio, sí. Me llama la atención la entrevista, ya veremos otras aristas del Estado de México que tienen que ver con agresiones sexuales a una colega nuestra en el Universal y que son materia también de comentarios, de análisis y de reclamos al gobernador Erubiel Ávila, hoy protagonista principal de la portada del Universal, pero no con el tema de la agresión sexual a la colega, sino con el asunto de las nuevas estrategias políticas de la CONAGO, Vianey. Reporte Índigo nos habla de que el Senado, que es responsable de toda la legislación secundaria en materia anticorrupción y de transparencia, tiene a 13 de sus integrantes en licencia. ¿Por qué? Porque están contendiendo por alguna gubernatura para el 5 de junio. Y pues no tienen riesgo, nos recuerda el reporte Índigo, porque si pierden sus cargos, los esperan de regreso en la Cámara Alta. Los privilegios de los legisladores no se quedan ahí, también están en San Lázaro, de acuerdo con la nota principal de Reforma, que nos dice que elevaron los diputados su tajada, desdeñan austeridad
y aumentan este año de 696 millones de pesos que tenían antes para sus gastos, para sus chuchulucos que no tienen por qué ser comprobados, los aumentaron a 792 millones de pesos. Y sobre transferencias y dinero bueno para el malo, diríamos, el Financiero dice que transferiría el Banco Nacional de México a la Secretaría de Hacienda hasta 300,000 millones de pesos por los excedentes. Esta es una nota que no se ha subrayado mucho, Vianey, y que es muy importante. Fíjate que el 70% de la utilidad iría a deuda. ¿Qué sucede? Vamos a compartir esta nota porque es una posibilidad que se está analizando, pero da la impresión de que ya hay un acuerdo entre Banxico y Secretaría de Hacienda para que se concrete. Sucede que Agustín Carsten, gobernador del Banxico, podría aprobar, pues en sus órganos de gobierno, la transferencia al gobierno federal hasta 300,000 millones de pesos por el excedente de operación de 2015 para el pago de deuda y para capitalizar a Petróleos Mexicanos. Es decir, hay una posibilidad de rescate a través de Banxico para Petróleos Mexicanos. Y es que la explicación técnica de este acuerdo sería que después de la depreciación que sufrió el peso frente al dólar, cercana a 17% en 2015, el banco informará en las próximas semanas a cuánto ascendería su remanente. Y los diputados ya habían aprobado en una reforma de ley en octubre que el 70% de esos remanentes que fije el Banxico se podrían transferir al Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y pues, ¿por qué no? Tal vez ahora a Petróleos Mexicanos. Milenio dice que contaminan 70,000 industrias. La Ciudad de México, la secretaria de Medio Ambiente capitalina Tania Müller llama a una inspección más estricta en núcleos fabriles del Estado de México. En un año la Procuraduría Federal del Medio Ambiente clausuró 30 plantas de la cuenca del Atoyac e impuso multas por 7.5 millones de pesos. El líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, pide una constitución capitalina con la óptica que requiere, dice, una megalópolis del siglo XXI. Y la Crónica le dio la principal, pues, al ataque terrorista en el parque infantil de Pakistán. Hizo lo propio, Vianey, el periódico La Prensa, preguntándose cuál paz por este bombazo. Y destaca también las declaraciones del Papa Francisco, que expresa dolor por los caídos en actos terroristas en 5 naciones. Y es que debemos ser más parejos en el mundo occidental frente a estos ataques, Vianey. Nos condolemos, por supuesto que lo ameritaba lo que pasó en Bruselas, pero también debemos ser sensibles con lo que ocurre en otras naciones como Pakistán, donde lamentablemente el número de víctimas habría sido incluso del doble de lo que sucedió en la nación europea. 72 muertos ya. Así es. ¿Qué dicen los que saben, Simón? Mira, varios temas que traemos en el debate y que vamos a compartir con ustedes en los próximos días, porque le vamos a poner lupa al debate de la ley 3 de 3, esta iniciativa que con más de 300,000 firmas llegó al Senado de la República y que estaría buscando darle contenido a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, no solo haciendo obligatoria pues la declaración patrimonial fiscal y la declaración de conflicto de intereses, sino también estipulando de qué se trata la corrupción. Hoy en su artículo con Excelsior, el senador Armando Ríos Peter, de filiación perredista, habla de la obligación que tienen hoy los senadores de abrirse a la sociedad, de asumir con seriedad esta iniciativa y de dar un debate de cara a los mexicanos cuando se reviste esa ley 3 de 3. Yo he confiado, espero no ganarme los gatitos ternurita de todo el año, que las fuerzas políticas van a respaldar esta iniciativa, pero tengo muy cerca de mí personas que me dicen gatito ternurita. Creo que tienes una demasiado cerca, a menos de 30 ¿Tú crees centímetros. ¿Que no va a pasar? No. Ay, no me digas Yo creo eso. que no va a pasar como lo quiere lamentablemente la sociedad civil. Bueno, es una propuesta con todo el conocimiento y los estudiosos del tema, ojalá pase, pero bueno,
Ahí está ya la voz de Armando Ríos Peter, que es un protagonista importante en el Senado, pronunciándose a favor de que se asuma esta propuesta. Y donde no se asumen las propuestas y los planteamientos de la vigilancia internacional, de acuerdo con lo que hoy nos dice Marta Anaya en su columna Alajero en 24 horas, es en materia de derechos humanos. Hace la columnista un recuento, Vianey, de lo que ha pasado con las réplicas que el gobierno le ha hecho pues a Amnistía Internacional. La crítica, dice ella, que se le ha documentado a los integrantes del grupo de expertos independientes que siguen la investigación de la desaparición de los normalistas. Hoy habla de que se suma también lo que le ocurrió al relator de tortura de la ONU, Juan Méndez, a quien el gobierno mexicano le acaba de negar su petición de regresar al país para dar seguimiento a su trabajo sobre el tema. El relator sobre tortura hizo un primer diagnóstico en México sobre el tema, esto fue el año pasado, dijo que la tortura en el país era generalizada y tal calificativo produjo una respuesta agria del gobierno, vía el subsecretario para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien acusó a Juan Méndez de no haber sido profesional ni ético. Si eso ocurrió entonces, esta vez, nos cuenta la columnista, simplemente no le abrieron la puerta al relator de Naciones Unidas sobre la tortura bajo el pretexto o bajo la explicación de que hay cuestiones de agenda que impiden recibirlo. Pues sí, ay, qué lástima. Aunque la petición la había hecho desde septiembre del año pasado. Híjole, es que estamos bien ocupados. Bueno, pues ni modo. Ay, para el próximo año. Ahora, estas son las declaraciones oficiales. Es muy interesante cómo en su columna Marta Anaya nos cuenta que ya en cortito los funcionarios le cuentan, funcionarios cercanos a este tema, que el caso de Guatemala de Otón Pérez Molina preocupa mucho a México. ¿Por qué? Porque el expresidente guatemalteco, que ya fue encarcelado por violaciones a derechos humanos y por abuso de autoridad, contaba que las visitas de los estadounidenses, de los funcionarios estadounidenses, siempre eran para insistirle que mantuviera el tribunal que finalmente lo juzgó y querían encarrilar al presidente guatemalteco para que apoyara también aplicar este tipo de mecanismos en El Salvador y en Honduras. Entonces, los funcionarios que ha consultado Marta Anaya le comentan que México tiene pues este temor de que muchos de estos informes de derechos humanos, más que tener un objetivo de defensa de las garantías, tengan jiribilla política y pretendan pues golpear al gobierno federal. No, ¿cómo pasan a creer eso? Este sospechosismo contra los gringos pues está ahí también marcando la agenda en materia de derechos humanos. Ciro Gómez Leiva hoy en su historia interminable en el Universal habla de todos los intentos que ha tenido Erubiel Ávila para establecer la seguridad en el Estado de México y se solidariza con la colega que habría sido agredida sexualmente la semana pasada y considera que este estado pues está viviendo una crisis de seguridad que parece el infierno. Cuestiona que este gobernador priista sea candidato a la presidencia, precandidato a la presidencia de la República. Le considera Ciro Gómez que esta pretensión resulta insensata e inmoral frente a lo que está sucediendo. Habla también del despliegue de soldados, marinos y policías que consiguió devolverle la seguridad en Semana Santa a Valle de Bravo, también allá en aquella entidad vianera. ¿Tenemos grilla? Varias cosas de la grilla, se las comparto de manera muy sintética. Ahí está la entrevista hoy de Ivonne Ortega, diputada federal del PRI, exgobernadora de Yucatán, que dice que a ella le gustaría estar en la boleta del 2018 con Margarita Zavala. Ay, mi mira, vida. Primero yo creo que tiene que conseguir la presidencia de la Cámara de Diputados. Y yo escuché en algún momento al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, darle tantas loas a su maestro, mentor, al primer empleador que tuvo en la vida política, que es Enrique Jackson, que a mí me olió
que Enrique Jackson va a ser el presidente del PRI en la Cámara de Diputados, pero puede ser que también lo logre Ivonne Ortega. Por lo pronto, como veo las cosas, yo sí le adelantaría un gatito ternurita. Pero gatote, ternurita, el de la semana se la lleva completa. Pero fíjate, qué lista es, porque sí es muy buena para dar declaraciones. Cuando le preguntan qué piensa de Margarita Zavala, ya empieza a perfilar lo que yo creo va a ser el discurso. Vieron en la Diputación Federal la primera vez que fue legisladora. La veo como una mujer aplicada a sus cosas, solidaria en su momento con las decisiones de su esposo en el gobierno. Eso, dice Ivonne Ortega, le ha generado a Margarita Zavala alguna condición. Y aunque no son platos que ella rompe, pero al final los platos rotos también hay que pagarlos, dice Ivonne Ortega, al referirse a la suerte que podría tener la candidatura de Margarita Zavala. Es decir, adelanta de alguna manera que para ella como priista, la panista también tendrá que pagar los platos rotos de su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Parte de la grillita fina que tenemos en esa entrevista que el Universal le hace a Ivonne Ortega. Rápidamente le comento que interesante la columna de José Yuste, hoy que en Excelsior dice que ha sufrido un duro revés el gobernador de Chihuahua, César Duarte, por la decisión del sistema de administración tributaria, el SAT, de la Secretaría de Hacienda, con Aristóteles Núñez por delante, que le puso un no tajante a la posibilidad de legalizar los autos chocolate, una medida que el gobernador allá en Chihuahua había anunciado como posible días antes de las elecciones en aquella entidad, como parte de las 12 entidades que tendrán relevo de gobernador Vianey. Ivonne Melgar, nos tenemos que ir, pero bueno, Oda Vargas Llosa y caricaturas, por cuéntame. Supuesto, Vianey, además de la presencia del presidente Peña en la capital de Estados Unidos para la cumbre contra la energía, el uso negativo de la fuerza nuclear, tenemos también el cumpleaños, 80 años de Vargas Llosa, y lo tenemos en la portada de Excelsior. Hay todo un ensayo, un homenaje en nuestro suplemento de expresiones para que podamos disfrutar lo que significa esta trayectoria para las letras españolas y su 80 aniversario polémico, pues porque anda de novio. Polémico. Y él mismo ha defendido la importancia de la privacidad. Recientemente ha dicho que lo único que le queda a la civilización Vianey es la privacidad. Me abandono, me voy con una caricatura. Hoy los moneros coinciden con poner como tema central pues lo que está sucediendo con Donald Trump allá en Estados Unidos, el candidato republicano, y es Magoo en la jornada quien nos resume de esta manera el pleito. Hay un video que ha subido a sus redes Vicente Fox, expresidente, pues con toda una perorata de lo que significaría concretar la política de Donald Trump, y dice: urge el gran muro, y ahí está el estadounidense frente a la lengua de Fox con todas las mosquitas, porque no solo nos mandan migrantes, ahora también nos mandan vísceras. A ver, yo sí mandaba ese video del señor Fox a Estados Unidos para decirles, si no quieren un presidente como este, no voten por Trump. Es una muy buena campaña, tiene que ser. Si no quieren, bueno, oye, dice, pues ya saben lo que Despierta América se llama la campaña. No, bueno. Queridísima Ivonne, nos vemos mañana. Excelente semana para ti y para todos. Gracias por su acompañamiento. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.